Cuenta la leyenda que Miguel Ángel encontró un día un bloque de mármol de Carrara de 5 metros de altura. Aquel pedazo de piedra llevaba años acumulando maleza y suciedad en el patio de obras de la Catedral de Florencia. Nadie quería usarlo porque tenía fama de maldito. El escultor Agostino di Duccio había intentado tallarlo y había acabado haciéndole un agujero enorme y dejándolo casi inutilizable. Sin embargo, por entonces Miguel Ángel tenía 26 años y con la inconsciencia de la juventud asumió el reto. Se pasó meses observándolo, paseando a su alrededor, sentándose encima e incluso apoyando su oreja en su costado, como si tratara de encontrarle el pulso. Quienes pasaban por su lado empezaban a tomarlo por loco. Hasta que un día Miguel Ángel cogió el cincel y empezó a trabajar. Lo hizo sin molde de yeso ni bocetos. Solo se limitó a dar un golpe tras otro, sin más referencia que lo que sea que tuviera en su cabeza. Pasadas unas pocas semanas, el escultor pidió que levantaran 4 muros alrededor del bloque para protegerlo de los curiosos, lo que no hizo, obviamente, sino aumentar la expectación. Pasaron 4 años, durante los que lo único que se sabía de aquella piedra eran los golpes que retumbaban más allá de esas paredes. Hasta que un día Miguel Ángel anunció que en unas horas dejaría caer los muros. La noticia corrió por Florencia y aquel patio se llenó rápidamente de curiosos, la mayor parte de ellos seguros de que el artista habría fracasado en su enfrentamiento con aquel enorme bloque de piedra maldita. Cuando los obreros empujaron los ladrillos y los muros se vinieron abajo, apareció ante sus atónitos ojos un David de 5 metros, una de las obras más importantes de toda la historia de la humanidad. Cuando el obispo de Florencia se acercó a Miguel Ángel y le preguntó cómo había logrado hacer algo tan perfecto, el escultor se encogió de hombros y respondió: «Vi un ángel en el mármol y tallé hasta liberarlo». Según el poeta libanés Gibran Jalil, la creatividad pasa a través de ti, pero no proviene de ti, y aunque está contigo, no te pertenece. No es que yo sea un experto en poetas libaneses. De hecho, creo que no había oído su nombre en mi vida, hasta que me lo descubrió Jason Silva, un tipo peculiar que hace muchas cosas y entre ellas presenta un programa de National Geographic llamado Brain Games. Dice el propio Silva que la creatividad es una forma de locura controlada. Es dominar las capacidades fantasmagóricas, maniáticas, las asociaciones libres que nuestra mente puede hacer cuando la sacamos y libramos de los condicionantes de sus parámetros habituales de pensamiento. Dice que es sumergirse en la zona liminal, en lo que separa los sueños de la realidad. Ya te he dicho que era un tipo peculiar. La historia de Miguel Ángel y las palabras de Jalil y de Silva tienen una cosa en común. Hablan en el fondo de eso tan escurridizo que es la inspiración. Para muchos es algo que sucede, son esas musas que nos vienen a visitar y con las que, por lo que sea, algunas personas conectan con más facilidad que otras. Para otros, sin embargo, la inspiración es parte de un proceso, es más bien el resultado de la tenacidad. Y a ella, a la inspiración y a cómo trabajarla, vamos a dedicar el capítulo de hoy y alguno que otro más en el futuro. Un sitio donde yo busco mi inspiración es esa casa que acabo de reformar en la serranía de Cuenca. Está en una pequeña aldea, en la mitad de la nada, y desde las ventanas apenas se ven unas pocas casas. Y rodeándolas a todas hay bosque por todos lados. Lo más increíble es el silencio. Es un silencio mucho más profundo que el de la ciudad. Y a la vez está lleno de sonidos sutiles. Se oyen las hojas de los árboles y cómo fluye el agua del río. Por la noche, además, se ven miles de estrellas. Como para no inspirarse, ¿verdad? Este verano, como en tantos otros sitios de España, hubo varios incendios muy cerca del pueblo, a menos de 10 kilómetros. Afortunadamente pudieron atajar todos ellos rápidamente, pero reconozco que me quitó bastante el sueño. Fue entonces cuando me acordé de Tuyo, que además de ser el patrocinador del capítulo de hoy, lo fue en varios capítulos de la temporada pasada. Y contraté con ellos el seguro de la casa. No temas porque esto no es como esos anuncios de alarmas. No pretendo meterte miedo con los incendios ni nada, pero es que un seguro de hogar es algo bastante útil en la vida. Y si en la temporada anterior te los recomendaba porque disfrutaba vengándome de un seguro tradicional que me había hecho la vida imposible durante unos meses, ahora puedo hacerlo contándote que mi experiencia con ellos ha sido alucinante. La verdad es que me encanta tener patrocinadores así. Y no es que Tuyo venga del futuro, sino que las demás aseguradoras están muy anticuadas. Hice el presupuesto y la contratación en minutos a través de Internet. No había letra pequeña ni cosas raras. Todo está explicado claro y con palabras normales, para que lo entienda cualquiera.
Es un seguro 100% digital y está todo disponible en una app. Y encima no tiene permanencia, es una suscripción mensual, como las de la mayoría de los servicios que usas en Internet. Y si quieres pasarte a tuyo, pero tu seguro actual no vence hasta dentro de unos meses, ellos se encargan de todo. Luego cancelarán por ti cuando acabe y no te cobrarán nada hasta entonces, lógicamente. Así que no hay excusa. Entra en tuyo.com con i latina o a través del enlace que te he dejado en las notas del capítulo y descubre cómo proteger tu casa con Tuyo. Seguro que te interesa. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Hay cosas sobre las que uno nunca imagina que acabará leyendo o hablando. En mi caso, jamás pensé que leería un libro escrito por una coreógrafa. Y menos aún que lo disfrutaría y te lo contaría en este podcast. Yo, que el baile más complicado que he aprendido en mi vida fue la Macarena, y ya se me ha olvidado. Pero este verano leí The Creative Habit, un libro escrito por Twyla Tharp, una coreógrafa legendaria de Broadway y de Hollywood, y me encantó. Porque, además, parte de una premisa en la que creo profundamente. Se puede ser más o menos creativo de forma natural, pero todos tenemos dentro la capacidad de pensar de manera creativa y hay formas de facilitar que así sea. Para la mayoría de nosotros, los comienzos son lo más complicado. Enfrentarnos a una página o un lienzo en blanco o a un piano sin una partitura que tocar. Enfrentarnos al espacio en blanco en general y sus infinitas posibilidades puede ser aterrador. Sin embargo, para gente como Twyla Tharp, es parte de su trabajo. De la nada debe llenar el escenario o la pantalla de movimientos. De hecho, es más que su trabajo, es parte de quién es su identidad. Tendemos a pensar que la creatividad está reservada para los artistas, como si solo ellos la necesitaran, cuando lo cierto es que la creatividad es simplemente parte de la vida. Es importante en los negocios, por ejemplo, para buscar nuevas formas de vender, es importante para resolver problemas y es fundamental para criar a un niño si queremos que vea el mundo con distintas perspectivas. Por supuesto que hay personas especialmente creativas en un área concreta, gente que parece haber nacido para pintar, componer o escribir o hacer humor o lo que sea, pero incluso para esas personas la creatividad no existe sin aprendizajes, sin preparación y sin rutinas, no existe sin trabajo. Y en el libro lo que hace Tharp es contarnos las claves de ese trabajo, además de dar un montón de ejercicios sobre los que practicar. La creatividad, para ella, es un hábito, y la mejor creatividad resulta de los mejores hábitos. Su libro está lleno de ejemplos y de detalles, así que nos lo vamos a tomar con calma, y le vamos a dedicar más de un capítulo, y en cada uno de ellos te voy a contar algunos de los ejercicios que propone, por si quieres experimentar en casa. Y hoy vamos a empezar por el principio, que siempre es un buen sitio para hacerlo. Vamos a empezar por cómo nos preparamos para trabajar. Hemos hablado bastante de hábitos en el podcast y siempre digo más o menos lo mismo, aunque de formas distintas. Somos nuestros hábitos, los buenos y los malos. Por eso es tan importante ser conscientes de ellos y trabajar sobre ellos de manera deliberada. Moldeando nuestros hábitos, moldeamos nuestra vida. Sin embargo, hemos hablado muy poco de rituales. Seguramente porque yo suelo tener bastante aversión a ellos. Luego te contaré por qué y también por qué probablemente yo esté cometiendo un error. Pero mientras escribía esto me di cuenta de que no sé si todo el mundo distingue entre hábitos y rituales como lo hago yo. Así que vamos a aclararnos un poco antes de hablar de ellos. ¿Qué diferencia un hábito de un ritual? Para mí, y esta es mi propia definición, así que no lo tomes al pie de la letra, un ritual es un tipo de hábito concreto, que hemos diseñado para un objetivo definido y que tiene normalmente algún significado especial. Tampoco lo he aclarado mucho. Vamos a ver si con ejemplos se entiende mejor. La mayor parte de los hábitos son cosas que hacemos automáticamente, sin prestar excesiva atención. Cada noche yo dejo preparados el desayuno y la ropa que voy a ponerme al día siguiente. Y lo hago mientras escucho un podcast, hablo por teléfono o veo un partido de fútbol en el portátil. Es un hábito casi robótico. Los rituales, sin embargo, son una parte esencial del ser humano. Han existido, existen y probablemente existirán en todas las culturas imaginables desde el principio de la historia hasta que nos extingamos, supongo. Seguramente nacieron como una forma de conjurar la buena suerte, de aliviar nuestros miedos o de complacer a los dioses.
De hecho, las religiones están llenas de rituales. Una misa o una oración no dejan de ser rituales que cumplen diversas funciones. Nos acercan a otros, nos conectan con Dios o nos dan una experiencia espiritual. Igualmente tenemos rituales civiles, políticos y hasta familiares. Para mí, la principal diferencia con el resto de hábitos es que si los hacemos automáticamente, como yo con el desayuno, pierden su significado y hasta su utilidad. No es igual darle las buenas noches a tu hijo o a tu pareja de pasada, sin levantar la vista del ordenador mientras piensas en la reunión que tienes mañana, que hacerlo estando plenamente presente en el momento, mirándoles a los ojos y haciéndoles sentir que realmente quieres que tengan una buena noche. Pues bien, hay muchísima gente que diseña sus rituales para despertar su creatividad. De hecho, ese es el primer consejo de Twyla Tharp. Créate un ritual de preparación. Beethoven comenzaba cada día con el mismo ritual. Daba un paseo durante el que apuntaba en una libreta las notas que se le venían a la cabeza. Stravinsky hacía siempre lo mismo al entrar en su estudio cada mañana. Tocaba una fuga de Bach. Hemingway terminaba cada día con una frase a medio escribir, para tener por dónde empezar al día siguiente. Y la propia Tharp tiene su propio ritual. Se levanta a las 5:30 de la mañana, se pone su ropa de entrenamiento, sale de su casa, pide un taxi y le dice al conductor que vaya a su gimnasio, donde entrena durante 2 horas. Para ella el ritual no es el entrenamiento, el ritual es el taxi. Cuando le dice al conductor la dirección, ha terminado su ritual. Si nos alejamos por un momento del arte y pensamos en el rendimiento en otros ámbitos, como el deporte o los negocios, encontramos bastantes ideas que resuenan con ello. En una ocasión, un tenista argentino se envalentonó antes de la final de la Copa Davis contra España y dijo que iban a sacarle a Nadal los calzones del orto. Sus palabras, no las mías. Curiosamente, Rafa se lesionó y no jugó aquella final, aunque España ganó sin él. En cualquier caso, dejando de lado que, en general, nunca es buena idea provocar a gente extremadamente competitiva, porque usarán tus palabras como combustible para arrasarte, aquel comentario hablaba de algo más importante de lo que pudiera parecer. Las infinitas manías de Rafa entre cada punto, incluida la de recolocarse los calzoncillos, son rituales. Son su forma de resetear la cabeza, olvidar si ha ganado o ha perdido el último punto y enfocarse en el siguiente. Cada vez hay más literatura sobre cómo condicionar nuestro cuerpo y nuestra mente para que rindan al 100% en el momento necesario. Te hablé hace tiempo del superpoder de la concentración y de cómo Josh Waitzkin se preparaba para mantenerla durante los torneos de ajedrez, entrenando con la música más ruidosa que pudiera. El propio Waitzkin trabaja hoy en día con médicos para encontrar maneras de regular sus niveles de activación y de concentración, modificando la frecuencia cardíaca a través de la respiración. En el fondo, rituales muy elaborados. En resumen, los rituales son disparadores, son la forma de automatizar que nuestro cuerpo y nuestra mente entren en el estado que necesitamos para hacer lo que vamos a hacer. Personalmente, no tengo ninguna duda de que si a tanta gente le funcionan, seguro que los rituales son una herramienta poderosa para despertar y canalizar nuestra creatividad. Así que te animo a probarlo y a diseñar el tuyo propio. Pero también te he dicho que yo no los uso, y creo que lo honesto es explicarte por qué. Pienso que nada es gratis. Todo lo que hacemos, e incluso la forma en la que elegimos hacerlo, conlleva algún tipo de renuncia. Y creo que los rituales, efectivos y poderosos como son, nos hacen dependientes. Conozco mucha gente que es incapaz de ponerse a trabajar sin tomar su café, que no pueden concentrarse si hay el más mínimo ruido de fondo, o a la que le pueden los nervios si antes de hablar en público no ha podido ensayar hasta aprendérselo todo de memoria. Ojo, que no lo critico. El silencio, el ensayo y supongo que hasta el café, que no me gusta, son indudablemente útiles. Pero hay entornos más controlados y otros que lo son menos. Yo no me dedico a jugar partidos de tenis, no tengo tiempo entre puntos. De hecho, siguiendo con la metáfora, salto de un deporte a otro constantemente y a veces no sé ni a lo que se supone que estoy jugando. Los últimos años de mi vida han consistido en tomar decisiones con poca información, dar charlas en público sin tiempo para memorizar y escribir capítulos de este podcast a ratos desde aviones, trenes y a veces desde casa, con suerte. Así que he ido intentando hacer mis rituales lo más pequeños posibles. Hasta el punto de que ahora mismo para escribir un capítulo de Kaizen, por ejemplo, yo creo que no hay ningún ritual. Lo único que tengo es, como mucho, un contexto. Siempre uso la misma plantilla en el ordenador para empezar a escribir. Supongo que esa es mi manera de activarme.
Dicho lo cual, entre hacerme caso a mí y hacérselo a toda esa gente que te he mencionado, pues, hombre, creo que la decisión está bastante clara. Así que supongo que mi único consejo sería que diseñes tus rituales adaptados a tu contexto, que intentes encontrar los más eficaces sin perder de vista la dependencia que te puedes permitir tener o no de ellos. Por cierto, algo que no hemos dicho es que los rituales creativos, según Tharp, sirven también para darnos confianza y autosuficiencia. O dicho de otro modo, deben protegernos de los que, según ella, son los grandes enemigos de la creatividad, las distracciones y los miedos. Lo de las distracciones está más o menos claro y va más allá de los rituales. Tiene también que ver con nuestro entorno de trabajo y no deja de ser algo muy personal. Hay quien para crear necesita aislarse y quien, al contrario, necesita ser bombardeado continuamente por estímulos. Lo de los miedos es, creo, más interesante. Cuanto más personal es lo que creamos, cuanto más nos exponemos, más fácil es que nos invadan miedos. El miedo de no estar a la altura, de que el trabajo no sea bueno, el típico síndrome del impostor o incluso el miedo de perder cualquier perspectiva y ser incapaz de saber la calidad que tiene lo que sea que estás haciendo. Vamos a dejar esto aparcado de momento y volveremos a ello al final del capítulo. Esta temporada quiero hacer un experimento. Se me ha ocurrido abrir un número de teléfono para que, si quieres, puedas enviar tus preguntas, tus comentarios, tus reflexiones en forma de notas de audio por WhatsApp. De hecho, ya habéis enviado unas cuantas. Muchísimas gracias. No sé aún cómo lo voy a estructurar, pero seguramente lo que hagamos sea que, cuando tengamos unas cuantas más, dediquemos algún capítulo especial a responderlas, o algo así. Ya veremos cuando llegue el momento. Así que si te apetece participar en Kaizen, puedes enviar tus notas de audio al siguiente número: 683-172-622. Eso sí, si lo haces desde un número que no sea de España, tendrás que añadir el prefijo 34 delante. Aquí te espero. Una cosa es la preparación y otra la creación. Una vez que nos ponemos manos a la obra, hay muchísimas formas de aproximarnos al trabajo creativo. Lo primero que recomienda Tharp es trabajar de forma que refuerce nuestro ADN creativo. Pero, ¿qué es eso? Según ella, de la misma manera que somos altos o bajos o tenemos los ojos de un determinado color o una forma de hablar, todos tenemos una determinada predisposición a aquello que capta nuestra atención, lo que nos gusta imaginar, los colores o las formas que nos interesan, o las historias que nos gusta contar o cómo las contamos. Nuestro ADN creativo es esa forma personal de crear que tenemos cada uno y que se manifiesta de distintas maneras, aunque lo más normal es que ni siquiera seamos conscientes del todo de cuál es la nuestra. Ella dice que ese ADN se manifiesta especialmente en la distancia con la que miramos el mundo. Es decir, ¿te fijas mucho en los detalles o prefieres las impresiones generales? Tharp habla, por ejemplo, de Jerome Robbins, el coreógrafo de West Side Story. Robbins creció queriendo ser marionetista y esa forma de ver el mundo, la de dirigir las cosas desde detrás de la escena pero manteniendo el contacto con el escenario, influyó en todo lo que creaba. A él le gustaba ver el mundo desde una distancia intermedia. En casi todas las escenas de baile en grupo en West Side Story hay observadores cercanos. Los Jets miran cómo bailan los Sharks, las chicas miran a los chicos y los chicos a las chicas, y siempre a media distancia. Lo suficientemente cerca como para intervenir e influir, pero sin ser parte inmediata del baile. Por otro lado, hay gente a la que le gusta ver el mundo desde lejos. Tharp pone el ejemplo de un fotógrafo, Ansel Adams, un tipo que se dedicó a captar paisajes increíbles de la naturaleza americana. Otro ejemplo que a mí me gusta mucho es el de los pintores impresionistas, porque eso de la distancia a la que nos gusta ver el mundo de Tharp es un poco confuso. No habla solo de la distancia física, sino de qué es lo que nos interesa de la realidad. Y a los pintores impresionistas les interesaba más el impacto de la sensación, la impresión, el nombre era apropiado, y les interesaba más eso que los detalles de la escena. En el otro extremo estarían los virtuosos del detalle. Tharp pone de ejemplo al escritor Raymond Chandler y cita un pasaje de uno de sus libros, The Big Sleep, El Gran Sueño, que creo que ilustra bien eso de los detalles. La traducción es mía, así que espero no destrozarlo demasiado. Dice así: eran aproximadamente las 11:30 de la mañana, a mediados de octubre, con un sol que no brillaba y lo que parecían fuertes lluvias a los pies de las montañas.
Yo llevaba puesto mi traje azul pálido, con una camisa azul oscura, una corbata y un pañuelo en la solapa, zapatos negros, calcetines negros con relojes dibujados en azul oscuro. Estaba arreglado, limpio, afeitado y sobrio, y tampoco me importaba demasiado quien lo notara. Era todo lo que un bien vestido detective privado debía ser. Estaba llamando por $4 millones. Leyendo esto, a nadie le sorprende que Chandler guardara listas de detalles que observaba en la vida para usarlos después en sus obras. Un alfiler de corbata, frases que escuchaba por la calle, o nombres de personajes o ubicaciones. La distancia con la que miramos el mundo es solo una parte de nuestra identidad creativa, pero, según Tharp, una vez que reparas en ella es difícil no darte cuenta de cómo afecta el trabajo de los artistas que admiras. Las sinfonías de Mahler son el trabajo de un compositor con una visión amplia, mientras que Satie era todo lo contrario, un tipo enamorado de los detalles. Según ella, solo los auténticos gigantes, como Bach, Cézanne o Shakespeare, son capaces de trabajar igual de bien a varias distancias distintas. Todo esto no es solo específico del arte. Piensa en el trabajo y en la gente que conoces. Hay personas a las que se les da especialmente bien aquello que requiere mucha atención al detalle, que pueden optimizar cada proceso hasta exprimir la última gota de eficiencia, por ejemplo. Y hay quienes piensan a lo grande, quienes ven la película completa y cómo unas piezas encajan con otras. Eso que los americanos llaman Big Picture Thinking. Lo cierto es que la mayor parte de nosotros no nos planteamos jamás cómo miramos al mundo. Creamos a partir de nuestros impulsos, de nuestros sesgos y de unos hábitos que solemos dar por sentados. Pero conocernos un poco mejor a nosotros mismos nos ayuda a trabajar de forma más creativa. Y para eso hay algunos ejercicios. Hasta ahora hemos hablado principalmente de dos cosas, de los rituales de preparación y de entender mejor nuestro ADN creativo. Vamos a ver algunos ejercicios que Tharp recomienda para ambas cosas. Ejercicio 1. ¿Dónde está tu lápiz? El escritor Paul Auster cuenta que cuando era pequeño estaba obsesionado con el béisbol. Su equipo eran los Giants de Nueva York. Y un día se encontró con una de las estrellas del equipo, Willie Mays, y emocionado corrió hasta él y le dijo: «Señor Mays, ¿puede darme su autógrafo, por favor?» «Claro, chaval, ¿tienes un lápiz?» No me preguntes por qué. Pudiendo usar bolígrafos, a los americanos les flipan los lápices. El caso es que el joven Auster no tenía ni lápiz, ni bolígrafo, ni nada. Ni su padre, ni su madre, ni nadie alrededor, y se quedó sin autógrafo. Desde entonces se propuso no salir jamás de casa sin un lápiz en el bolsillo, lo que como escritor le ha sido muy útil. Cuenta Tharp que conoce a otro escritor que tiene por ritual no salir de casa sin recordarse a sí mismo volver con una cara. Es decir, fijarse en la cara de alguien en la calle y volver con una descripción de la misma. Muchos dibujantes salen con un cuadernito y lápiz también para hacer bocetos de cosas que ven por la calle. Los fotógrafos llevan casi siempre una cámara encima, los compositores pueden llevar una grabadora. Todos intentan estar preparados siempre. Y ahora, en realidad, todos lo estamos a todas horas porque llevamos un ordenador en el bolsillo. Uno de los hábitos que mejor me ha servido a mí para crear cosas es tener la costumbre de apuntar en el móvil, al momento, las ideas que se me ocurren, lo que leo o fragmentos de podcast que escucho y que me parecen interesantes. Elige tu lápiz, entre comillas, ese hábito que quieres tener y no salgas de casa sin él. Ejercicio 2. Hazte tolerante a la soledad. Por lo general, muchos procesos creativos tienden a ser solitarios. Al pintar un cuadro, escribir una novela o pensar en una campaña de marketing o crear un modelo de Excel, en eso también se puede ser creativo, incluso a veces demasiado, lo habitual es tener que trabajar en soledad. Tharp recomienda un ejercicio muy tonto. Siéntate a solas en una habitación y deja que tus pensamientos vayan donde quieran ir. Hazlo por 1 minuto la primera vez. Todos podemos aguantar 1 minuto. Y poco a poco aumenta el tiempo hasta llegar a unos 10 minutos de dejar que tu mente vague completamente libre. Entonces, empieza a prestar atención a tus pensamientos y mira si se materializa alguna idea. Según ella, el objetivo es exactamente el contrario al de meditar. No se trata de vaciar la mente, ni tampoco de dejar que los pensamientos vengan y se vayan, sino de intentar que afloren ideas y encontrar una con la que queramos jugar y luego jugar con ella. Ejercicio 3. Enfréntate a tus miedos. Decíamos que uno de los mayores obstáculos para la creatividad es el miedo. De hecho, el miedo suele evitarnos empezar directamente.
Hemos hablado bastante del miedo en el podcast, incluso del creativo, en aquel capítulo sobre la guerra del arte, así que no me voy a extender. Básicamente, Tharp dice que enumeres tus 5 principales miedos creativos y respondas al lado con una frase que los mitigue. Te pongo 3 ejemplos. Tengo miedo a intentarlo y que no salga bien. La respuesta sería, entonces lo intentarás de otra manera la próxima vez. Habrá gente que tenga peor opinión de mí. No lo hará la gente que te importa de verdad. Me va a llevar mucho tiempo conseguirlo. Sí, pero dejarlo de lado no va a hacer que suceda más rápido. Ejercicio 4. Una semana sin... Decíamos también que las distracciones son un obstáculo para la creatividad. Tharp propone que pases una semana sin alguna cosa importante en tu rutina para ver cómo te sientes al retomarla. Por ejemplo, una semana sin relojes, sin medir el tiempo, sin atender constantemente a la hora que es. O una semana sin espejos, sin mirarte y ver cómo afecta eso a tu percepción de ti mismo o de ti misma. O más extremo, una semana sin hablar. Conozco a gente que ha estado en retiros de silencio y dicen que es una experiencia increíble. Yo no sé si puedo estar callado tanto tiempo, también es verdad. Ejercicio 5. Observa a través de la mirada. Este ejercicio, debo decir, está un poco en el límite entre intentar ser creativo y convertirse en un mirón, en una especie de James Stewart en La ventana indiscreta. Por cierto, una peli que si no has visto es imprescindible y que además, ahora que lo pienso, es un ejemplo perfecto de eso de la distancia con la que miramos el mundo. En fin, que me distraigo. Yo te cuento el ejercicio y tú haces lo que tú quieras. La idea es la siguiente. Ve a una cafetería o a una terraza y fíjate en alguna pareja que esté sentada. Escribe todo lo que hagan hasta que tengas una lista con 20 elementos. Puede que ella se pase la mano por el pelo, él beba de la taza o ambos se rían. Sea lo que sea, tú lo apuntas. A partir de esa lista, seguro que te puedes inventar una historia sobre ambos. Vale, ahora repite el ejercicio con otra pareja, pero con una diferencia. Apunta solo aquello que te parece interesante, lo que sea que te llama la atención estéticamente o emocionalmente. Y sé exigente, puede llevarte todo el día a ver 20 cosas que te llamen realmente la atención. Cuando termines, compara ambas listas. ¿Qué es lo que a ti te llama la atención? ¿Cuál es tu mirada del mundo? Y con este final tan voyeur acaba el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado y que te sirva para despertar tu lado creativo. Al libro de Tharp volveremos más adelante. Ya sabes que me gusta alternar temas diferentes y la semana que viene toca otra cosa bastante distinta. Hasta entonces te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, y también de acceder a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, tendrás contenidos exclusivos y acceso a un feed sin publicidad. Para hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco. Y recuerda que ahora también puedes participar en el podcast enviando tus mensajes de audio por WhatsApp al siguiente número: 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.